Como a modo introductorio, expondré desde la metapsicología de Freud la dinámica de la toxicomanía y el narcisismo. Sumado desde la obra de Bion, expondré sobre la grupalidad y su dinámica como metabolizador, contextualizado fundamentalmente a la población más vulnerable de Chile. Si partamos según lo que son la teoría de juegos en Caillois, en 1958, para ir distinguiendo, hace una clasificación de los juegos donde uno de ellos es el llamado juego del vértigo, en donde reúne los juegos que consisten en un intento de destruir por un instante la estabilidad de la percepción y de infligir a la conciencia lúdica una especie de pánico voluptuoso, es decir, los jugadores buscan aturdirse provocando la aniquilación de la realidad con brusquedad. Ejemplos, dar vueltas, como sugeridos infantiles, juegos mecánicos, como de apostar, juegos de bebidas alcohólicas y sustancias. La palabra adicto viene del latín addictus, participio de adicere, que significa adjudicar, dedicar, derivado de dicere, que significa decir. En una interpretación del latín de addictus, en latín addictio, significa no dicción, sin palabras. El término adicto se referiría a alguien que sigue ciegamente al líder, sin criticarlo ni decirle nada, sin cuestionamiento. Luego se llamó addictus a un esclavo por deudas, de allí addictio, adjudicación, cesión al mejor postor, consagración, dedicación. Pasando a el deseo de consumo desde el psicoanálisis, partiendo con Freud, el malestar de la cultura, postula que la vida, cito, como no es impuesta, resulta gravosa. Nos trae hartos dolores, desengaños, tareas insolubles o imposibles. Para soportarla, no podemos prescindir de calmantes. Freud menciona 3: poderosas distracciones, satisfacciones sustitutivas y sustancias embriagadoras que nos vuelven insensibles a ella, como una anestesia. De este modo, el aparato psíquico solo responde a la ley de la ventaja, que si por placer. Sería incapaz, entonces, dice Freud, de renunciar a una satisfacción si ésta no le ofrecen a cambio una compensación a la cual renuncia. Anteriormente, Sándor Ferenczi, en 1911, dice que el neurótico que se refugia en la bebida intenta compensar así la capacidad endógena de producir la euforia que necesita. Esto hace presumir cierta analogía entre el alcohol y la sustancia euforígena buscada. Efectivamente, la ebriedad con todos sus síntomas y malestares consiguientes evoca la locura circular en que la melancolía sucede a la manía, según Ferenczi. Simmel, 1928, la drogadicción también actúa como defensa contra la melancolía. Puede considerarse como una manía artificial. Sin embargo, la manía farmacotóxica progresiva, en contraste con la manía espontánea, no ayuda al paciente a encontrar el camino de regreso a los objetos o relaciones objetales. Según Radó, 1933, el futuro toxicómano se siente herido, abandonado, frustrado, infantilmente convencido de que una agencia externa a él y mágicamente poderosa debe tomar a su cargo la resolución de todos sus problemas. Incidentalmente, esta constelación psicodinámica puede dar lugar a comportamientos agresivos y antisociales, según Radó, en un intento de escapar y vengarse de los sentimientos de soledad y abandono. Si en un momento en que la tensión psíquica es intensa, el individuo tiene la primera experiencia con la droga apropiada, se puede desencadenar el mecanismo adictivo psicológico. Pasando con Radó, anteriormente, en 1926, Radó piensa que una función importante de las drogas es la de proveer una coraza contra la estimulación interna, la cual se hace imprescindible cuando por obra de una estimulación excesiva se ha quebrantado la barrera del dolor. También observa Radó que las drogas producen sensaciones de tensión y al mismo tiempo alivian las existentes, siendo el resultado final la conversión de las tensiones dolorosas en placenteras. El estimulante abre paso a las intenciones trabadas en delirio. Aplaca asimismo las influencias inhibitorias, en especial tensiones producidas por la conciencia. Volviendo a Radó, 1933, la farmacotimia es una perturbación narcisista que por medios artificiales produce una disrupción de la natural organización yoica. Las drogas causan una inflación sin valor del narcisismo e impiden percatarse del progreso de la autodestrucción porque la elevación ha reactivado la creencia narcisística del paciente en su invulnerabilidad e inmortalidad. Lo vamos a ver más adelante con la cocaína, en eso mismo. Continuando
desde la perspectiva psicoanalítica, Merleau, 1952, menciona que el tratamiento por adicciones no solo es difícil a causa de las implicancias farmacológicas e influencias sociales contrarias, sino también por las raíces infantiles de la neurosis y la dificultad para acceder a ellas por análisis, siendo la adicción un modo fácil de hacer acting out. Muchos pacientes intentan sobornar con una conducta pasiva y de abstinencia pasajera, esperando solo un error, una demostración de firmeza o interpretaciones perturbadoras por parte del analista para de inmediato escapar al modelo adictivo anterior. Cada sustancia tiene efectos particulares. Para el psicoanalista kantiano, los opiáceos atenúan los sentimientos de cólera o violencia. El alcohol y los depresores del sistema nervioso alivian los sentimientos de aislamiento, vacío y ansiedad, y los estimulantes como la anfetamina, la cocaína, mejoran la hipotonía, alivian la depresión y contrarrestan la hiperactividad y los déficits de atención. Recordemos que el metilfenidato, que se da para el déficit atencional, es una variante de la metanfetamina. El alcohol, los ansiolíticos y los sedantes, sigue Kantian, alivian la ansiedad antisocial, disminuyen las inhibiciones y disuelven el temor a la intimidad y a la dependencia. El alcohólico experimenta además un desagradable sentimiento de inferioridad y cobardía que se convierte en sensación de poder y valor cuando se intoxica. Continuando, los adictos a la cocaína y a los estimulantes en general prefieren este tipo de drogas para contrarrestar sentimientos depresivos de fatiga y agotamiento, y en menor escala de vacío y aburrimiento. Al respecto, hay que tener en cuenta que no todos los depresivos se sienten interesados por la cocaína, sino solo aquellos que se exigen a sí mismos funcionar en niveles de alta energía e hiperactividad, con un ideal del yo demasiado idealizado. Wilson, 1992, establece que la drogadicción representa experiencias afectivas disfuncionales originadas en la niñez, y por lo tanto, la adicción no implica únicamente una automedicación, sino que simultáneamente proporciona el sufrimiento psicofísico implícito como un medio para controlar aquello que ha sido abrumador, desorganizado y desconcertante en el afecto en las neurosis infantiles. Joyce McDougall afirmó que los sujetos adictos tienen una falta de representación mental de un objeto bueno y deciden utilizar la droga a forma de compensar esa falta. Néstor Braustein, mexicano, lo quiero citar por eso mismo, nos dice que la adicción no es tan solo la renuncia a pronunciar las palabras. La vida en el mundo del capitalismo tardío muestra otra manera de disponer la capitulación del hablante, o sea, la derrota de la palabra. Sucede así cuando el otro no dice, ni pide, ni espera, cuando el otro calla. Bernstein propone hablar de la adicción en un sentido de haz lo que quieras, a mí no me importa, ni te hablo, ni te escucho. Tal como escribí en mi libro El regreso a Freud tras el extravío de Lacan extravió a la obra de Freud, cito, una gran fijación o adicción representaría una apuesta para todas las satisfacciones inhibidas, frustradas o simplemente imposibilitadas, donde en un pequeño surco erógeno giran las diversas mociones pulsionales en una sola válvula de escape a descargar, que en su intento sigue manteniendo múltiples cargas que no encuentran una acción más específica para descargar la elevada tensión de una adicción imparable. De esta manera, las adicciones escapan al principio del placer y van más allá del principio del placer. Se encuentran desligadas en diversas fronteras y la sobrevaloración o la hipercatexia a dichas zonas erógenas rompen las barreras de contacto continuamente, impidiendo su metabolización. Los elementos beta se drenan brevemente sin metabolización ni simbolización o ligación alguna, asegurando el fracaso típico de la adicción en su retorno. Es por ello que la fijación de una adicción como mecanismo habitante de la angustia comporta una pseudo-represión, intento de represión, caracterizando un mismo objeto reiteradamente. Continuando nuevamente con mi libro, El regreso a Freud tras el extravío de Lacan, cito, un momento por favor, cito, en las toxicomanías o adicciones severas, fatalmente se exacerba la desaparición de los puntos medios o zonas grises de placer, ya que todo es angustiante o aburrido en el mejor de los casos. En los adictos,
las formas de displacer son polarizadas. El placer moderado o zonas grises ya no existe. Los pacientes deben volver a reconstruirlas. Por lo tanto, es importante abrir el espacio clínico para que los pacientes puedan reencontrar o buscar modos de placer de mediana intensidad, expandiendo su círculo de placer moderado, poco a poco, sin caer como siempre en los máximos de una descarga pulsional mortífera, que lo resumerge a cruentas consecuencias que le cierran aún más las posibilidades de salida de satisfacciones no mortíferas. Me esperan un segundo, por favor, lo lamento muchísimo, mi perro está causando mucho estrago. Vuelvo de inmediato, por favor. Ya, regreso, disculpen, me tenía muy tenso la situación del perro. Bueno, sin caer como siempre en los máximos de una descarga pulsional mortífera. O sea, quiere decir que el paciente adicto no puede ver zonas grises de placer, siempre busca el extremo. O esto es demasiado aburrido o esto es entretenido, pero no hay una zona gris de placer. Un aspecto muy importante para entender clínicamente las patologías y defensas en procesos adictivos nos aportó Bion con respecto a la parte psicótica de la personalidad, la cual se caracteriza por un odio a la realidad externa e interna y a todos los instrumentos que pueden poner en contacto con dichas realidades. Odio a las relaciones de objeto. Intolerancia a la frustración, lo cual puede explicar el odio a la realidad, pues la realidad implica frustración. Bion también señala predominio de la pulsión de muerte o la energía libremente móvil. Uso de la envidia para desarrollar sus relaciones objetales, en contraposición a la parte neurótica de la personalidad que usaría la libido. Predominio de impulsos destructivos, identificación proyectiva masiva y de gran destructividad, ataque al pensamiento, -K, temor a un aniquilamiento inminente y relaciones objetales precipitadas y frágiles. Siguiendo Bion, cuando la intolerancia a la frustración, el odio a la realidad, tanto interna como externa, el odio a las emociones y a la vida misma, desencadenan ataques contra el aparato mental, desde ahí el odio o la intolerancia a la realidad es de tal magnitud que lleva a atacar al propio aparato mental capaz de perseguirla y produce la evacuación del mismo. Por tanto, podríamos resumir que el odio a la realidad es de tal magnitud que lleva a atacar el aparato mental capaz de perseguirla. En caso de las adicciones o fijaciones, el brillo del pecho tóxico se proyecta encima del yo. Infatúa al narcisismo, acercándolo al ideal del yo, aturdiendo al super yo. De este modo, celebra siempre antes de llegar a cualquier meta. Se encandila maníacamente en la sordera del ideal cumplido frente al superyo silenciado. No necesita más que la fijación al pecho tóxico, pero no al pecho bueno. En ese sentido, cuando el infante en sus relaciones polimorfas, fragmentarias y parciales van poco a poco escindiendo por un lado lo grato de lo displacentero, por otra parte, va conformando sus primeros conjuntos generales de pecho bueno por una parte y pecho malo por el otro, la escisión. No obstante, sustituir el pecho malo de un padre explosivo o alcohólico, o sustituir el pecho malo de una madre abandónica o excesivamente estimulante, sustituirlos por un pecho bueno que en realidad, al no encontrarse en el ambiente, como diría Winnicott, se ve sustituido con mayor facilidad hacia un pecho tóxico, manteniéndose aún en relaciones parciales desde lo esquizoparanoide y conflictivas, regresivas de destete en su dependencia vincular. La sustancia, en resumen, como veremos, funciona como pseudocatalizador ilusorio, como pseudometabolizador, como un represor y como desmentida auxiliar ante la ansiedad, las angustias, el estrés, traumas, conflictos, culpas, vergüenzas, etc. Cuando un paciente adicto severo recién se estabiliza en su abstinencia, comienzan a surgir sus propios mecanismos defensivos, en cuanto réplicas de lo que en consumo empleó como defensa. Es decir, según el tipo de sustancias específicas consumidas, no son al azar las utilizadas, pues ellas revelan los mecanismos de defensa que necesitaron para parchar ciertos aspectos que le desagradan de sí mismo y de su entorno. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente adicto a la codeína o tramadol
que un paciente que intente regularse con ansiolíticos junto a la cocaína para sostener distintas fases de su pseudofuncionalidad adictiva. Cuando no desean recordar, no reconocer el daño al prójimo o angustiarse por quiebre de su imagen narcisista maníaca, por ejemplo, se comportan defensivamente con evitación, desmentidas, racionalización, proyecciones delirantes, las mismas que en cada sustancia ejercieron el mismo efecto en cada uno de ellos. Si bien todos usamos mecanismos defensivos, los mecanismos defensivos de los drogodependientes severos son cercanos a la psicosis y otros son directamente psicóticos, por lo tanto muy endebles en fracasar en su defensa, bastante inestable. Entonces, permanecen largo tiempo desmintiendo y reprimiendo sus conflictos hasta que de pronto colapsan emocionalmente en una posición depresiva, tomando en cuenta el daño causado a sus seres queridos y oscilan a su vez a la posición esquizoparanoide culpando a los demás. Ahora, pasando a la adicción en adolescentes, ya explicado un poco sobre la adicción desde el marco psicoanalítico, focalizando nuestro tema a la adolescencia en cuanto a población de vulnerabilidad o riesgo psicosocial, lo podemos entender como un tipo de consumidor que deja al sujeto librado a la ley del mercado, que no prioriza el bienestar de los jóvenes, instituyendo vínculos sociales inconsistentes y lábiles. Se desplaza al adolescente a un lugar de mero objeto consumidor, consumido y consumado sin posibilidades de elección, sometido al imperativo del consumo y elecciones al corto plazo como sus futuros. Este proceso deja a los jóvenes en población vulnerable con el espacio de expresión en hacer uso del cuerpo como límite, exponiendo el mismo cuerpo a vivencias extremas impulsadas por ilusiones de omnipotencia que aguardan desde el tóxico y avasallan consigo el quebrantamiento a un posible tejido social. Desmentida la realidad, el yo se cinde desenterrando el Edipo sepultado o castrado y se elabora en lógicas del destete. Todo o nada, polarización de lo bueno o lo malo, esquizoparanoide o la parte psicótica de la personalidad, como diría Bion. Los avances tecnológicos avanzan sobre la subjetividad configurando relaciones lábiles y efímeras que tienden al desborde pulsional. La implementación de las redes sociales exhiben la importancia de la imagen exterior más que una metabolización como persona en su historia, como diría Pierre Agriner. Podemos entender mejor esto último con el mito de la langosta, metáfora a la que acude François Dolto. La cito porque a Abel le gusta mucho François Dolto. En La causa de los adolescentes. Cuenta François Dolto que el proceso o la vulnerabilidad característica en la subjetividad durante ese momento del desarrollo en el adolescente, las langostas pierden su caparazón y se ocultan bajo las rocas mientras crece uno nuevo para adquirir defensas. Durante ese tiempo se hallan en gran peligro. Son vulnerables ahí a los golpes que le pueden provocar heridas permanentes. Su caparazón recubrirá las heridas y las cicatrices, pero no las borrará. El viejo caparazón podría pensarse como el cuerpo erógeno, el duelo por el cuerpo infantil del cual la familia y él deben desprenderse. El nuevo caparazón podría representar el cuerpo sexuado con la posibilidad real de construir el encuentro sexual con el otro, según François Dolto. Es importante que trabajemos, que cuando trabajemos encontremos las problemáticas de consumo para que el adolescente pueda salir de aquello que le está impidiendo investir su propio futuro, en vez de investir libidinalmente la sustancia. Esto metapsicológicamente tiene importancia crucial, en cuanto que el yo ideal desplazado hacia el ideal del yo se encuentran fusionados por el brillo tóxico maníaco, junto a la grupalidad que acalla las áreas del superyo. Es decir, vuelvo ahí de nuevo, el yo ideal no tiene una distancia con el ideal del yo. Se encuentran fusionados por este brillo que cae encima del yo. Por tanto, ya no hay proyecto ideal a futuro donde distanciarse, pues ahora mismo ya se está en el mejor lugar que se puede estar, en lo presente del pecho tóxico. Por ende, ya el futuro resulta un obstáculo
como destete por sí mismo. No hablamos aquí de la castración como tal, sino más bien como problemática del destete, pues ocurre una regresión libidinal tal como en el uso problemático de las sustancias, que la posición depresiva, fuente del conflicto neurótico por la castración, ahora deriva a una conflictiva mucho más arcaica a niveles de lo que fue el destete en fijación, mediante la regresión maníaca del pecho tóxico. La castración, entonces, tiene que ver con notar que el todo es más que las partes fragmentadas sumadas meramente. La posición depresiva es justamente dar cuenta que los fragmentos al unirse son más, el todo es más que la fusión de fragmentos aislados. Eso es la posición depresiva en Menen y Klein, por ejemplo. Entonces, en la posición depresiva se pueden perder las relaciones complejas, dado que los objetos parciales se reducen a una mera satisfacción pulsional a un solo objeto o a un solo pecho tóxico. Como dice Freud, en 1917, tras los embates situacionales o frustraciones vivenciales, el regreso a un área de satisfacción anterior, alejada del conflicto, es el movimiento pulsional buscado. Agregando a lo dicho, Freud dice, al hablar de la regresión, relacionándola con la fijación, mentamos exclusivamente el retroceso de la libido a estaciones anteriores a su desarrollo. Vale decir, dice Freud, algo por entero diverso de la represión, en cuanto a su naturaleza, independiente de ella. O sea, Freud es una distinción entre que la fijación y la represión van por carriles distintos. Entonces, en el destete no hay represión, solo hay escisión de pechos, fragmentaciones objetales y desmentidas traumáticas, que no me puedo detener tanto el detalle por lo que veremos a continuación. Finalmente, y tengo que hablar de esto también, el proceso secundario cumple el papel decisivo en la conformación del sistema preconsciente y en su función de transformación. Organiza la estabilidad de las experiencias mentales, ligando la energía y sosteniendo las operaciones del pensamiento vigil, de la atención, el juicio, la espera y la voluntad deliberada. Cumple una función de cierto frenado al fluir libre del proceso primario, transformando los contenidos Satzvorstellung que le están asociados en simbolizaciones inteligibles. Ahora, continuando a comprender la grupalidad en adolescentes, es importante enfocarse en los elementos contenidos del grupo o grupalidad adolescente, entendiendo que perdemos al grupo mismo si vemos la grupalidad como un mero ensamblaje de individuos aislados conjuntados. Más bien, en su proceso, forman funciones que tienden a cierta metabolización posible en conjunto. Un grupo, dice Ancier, es una envoltura que mantiene juntos a los individuos. La envoltura psíquica grupal es esa red que encierra los pensamientos, las palabras, las acciones, permite al grupo constituirse un espacio interno y una temporalidad propia. La inserción grupal brinda una sensación de seguridad al adolescente, de explayarse, de reafirmar su narcisismo, pasando de lo endogámico a lo exogámico. Se concreta en la adolescencia un sentimiento de poder hacer, de poder ser y de poder realizar. Lo grupal se transforma en la reconquista de un espacio narcisista valioso y poderoso. La grupalidad adolescente, bajo función toxicomaníaca, siguiendo a Bion, brinda catalizadores, pero metabólicamente quedan los radicales libres. Radicales libres cuando hay metabolización quedan compuestos orgánicos que no se logran digerir, ¿sí? Los cuales ya estarían listos para infatuar elementos beta en el contenedor que ya no transforma desde su función alfa, como dice Bion. Ahora, quien pseudo cumple la función alfa o Reverie son los grupos y las sustancias. Ya no es el propio aparato mental con sus propias barreras de contacto metabólicas alfa, como dice Bion. Por esta razón, es importante, siguiendo Bion, restablecer la imago fraterna y la grupalidad en cuanto grupo de trabajo, en sintonía con un contenedor diferente capaz de albergar los elementos y pantallas betas aglomeradas, para luego conformar membranas de contacto
para alfabetizar a cada individuo en su entrar y salir grupal de sus conflictivas emocionales. Desde otro ángulo, Caes describe que en la grupalidad el cuerpo individual es transfigurado por el cuerpo grupal triunfante. El cuerpo se transforma en origen y fin. Ya nada más se necesita, pues en él se concentran todos los poderes imaginables. Esta dimensión fantasiosa es inseparable de una sensación de euforia y expansión en el adolescente. Entonces, el grupo reúne a sus miembros porque funda y mantiene la cohesión personal mediante la identificación con una imago idealizada, como figura divina, héroe, jefe o idea en la que asumen, como un tótem que inscribe a cada uno en una genealogía y en una fraternidad. Todas estas producciones psíquicas de grupo los unifican en el interior de sí mismos, delinean los límites del adentro y el afuera, y de lo extraño y de lo familiar, del amigo y del enemigo en la adolescencia. Ansié vincula la analogía del grupo con el sueño, donde los sujetos van a los grupos de la misma manera como al dormir entran al sueño. El grupo es, como el sueño, el instrumento y sede de la realización imaginaria de los deseos inconscientes infantiles. Generalizando estas perspectivas, se podría considerar que cuando Freud describe la horda originaria, el estado de multitud o de masa, describe Freud una formación grupal colectiva, mantenida bajo hipnosis y regida por los procesos primarios. Lo vamos a ver más adelante. En conflictivas tanto infantiles como en la pubertad, la soledad, el desamparo y el miedo, el grupo propone un sistema de protección y defensa a cambio de un contrato de pertenencia permanente a él. Este contrato está fundado sobre identificaciones mutuas, sobre representaciones e ideales comunes, sobre alianzas conjuntas y sobre renunciamientos recíprocos a las satisfacciones pulsionales inmediatas. Recordemos entonces que en estos renunciamientos recíprocos, Freud, en 1921, sigue a Rousseau en su gran contrato social, denominando Freud a la masa primaria como una, cito Freud, reunión de individuos que han reemplazado su ideal del yo por un objeto mismo, a consecuencia de lo cual se ha establecido entre ellos una general y recíproca identificación del yo. Es decir, se asume la ley general de convivencia social, reemplazando parte de nuestro ideal del yo por un mismo objeto que en parte nos identifica. Construir un grupo es darse mutuamente la ilusión de una masa, de un cuerpo indivisible, inmortal, omnipotente. El grupo se construye en la adolescencia como suplencia del cuerpo singular sometido a la debilidad y a la muerte. Tal construcción calma las angustias de poder perder incluso hasta sus propios límites. Los diferentes tipos de grupos en la adolescencia que transcurren usualmente con algún tipo de consumo problemático pueden ser transitados por un solo tipo de grupo o en más de un tipo grupal o varias grupalidades en una mayor. Estos distintos grupos en la adolescencia pueden ser tales como barras bravas, fútbol de barrio, grupos de hurto en tiendas, ocupas, carreras de autos, juegos de apuestas, consumos en plazas con autos y parlantes o frecuentar discotecas, etc. Generalmente se dan en población vulnerable, pero también en élite socioeconómica acomodada, como en el caso de Chile. En cada uno de estos tipos de grupos, con sus distintas actividades o pasatiempos, están en mayor o en menor medida agrupados en función del consumo. Por ejemplo, en fútbol de barrio existe el llamado tercer tiempo, ¿sí? Juegan el primer tiempo, juegan el segundo tiempo y después van a consumir en el tercer tiempo. También está la previa, el consumo previo antes de ir al estadio, como barra brava. Consumir para perder el miedo en hurto de tiendas o para hacer carreras de autos, así como
también para aumentar la euforia en fiestas o bailes. Como veremos más adelante, el nivel de consumo grupal e individual en la adolescencia dependerá de múltiples factores. El grupo adolescente es, evidentemente, una formidable caja de resonancia de esos efectos de coexcitación. La constitución del grupo como objeto es ante todo la de un continente de representantes y representaciones de la excitación sobre la escena del grupo. El grupo, principalmente en la adolescencia, puede conformar un movimiento de regresión a las apuestas traumáticas de la adolescencia en tanto recreaciones de fordá entre sus miembros. Ante la multiplicidad y diversidad de los estados psíquicos en el grupo, una representación puede ser inconsciente para uno, preconsciente para otro o inconsciente para un tercero. La represión, los levantamientos de la represión se producen en los sujetos en tiempos diferentes y van a sostener la dinámica del proceso asociativo grupal. Grupalmente, en un mismo momento se producen movimientos surgidos de diferentes temporalidades. Para unos ocurre un retorno de lo reprimido que va a sostener el proceso asociativo mediante las derivaciones y los desplazamientos que se efectuarán. Para otros tiene lugar un movimiento de represión que va a sostener el proceso asociativo mediante los silencios. Las representaciones reprimidas por cada uno son aliviadas, algunas de ellas de la carga económica a ellas adscrita, retornan hacia la conciencia por medio de representaciones propuestas por los otros miembros con los cuales se han anudado lazos de identificación. Estas representaciones que facilita el grupo operan como vías facilitadas preconscientes que ligan una nueva conjunción de la economía. Dicho placer caracteriza la experiencia de alivio a los enigmas y de gratitud hacia el trabajo de metabolización efectuado por los miembros del grupo. La grupalidad en la adolescencia cumple también, según Caes, la función de protección del yo, poniendo a distancia las representaciones metas inconscientes demasiado peligrosas con los aportes grupales a lo preconsciente. En esto, la actividad del preconsciente constituye por sí misma un tope a las posiciones desorganizadas angustiantes, por cuanto produce representaciones en las cuales el sujeto se incluye como un creador de su propia actividad psíquica. Surgen así funciones grupales del tipo restitución de historia en ayuda de varios, el que entra y sale del grupo, el que siempre está, el que invita, el que pide, el invitado sorpresa o extranjero que estuvo de paso, el que incita a hablar, el que realiza riesgos, el que todos se burlan, al que ayudan, el que ayuda, el que incita a consumir más. Por lo general, dichos roles son rotativos. Algunos cumplen una o más funciones. Hay momentos que el grupo se fracciona según los temas de conversación, por ejemplo, pues no todos pueden estar centrados en un mismo tema con tantas voces al mismo tiempo, pero luego se vuelve a armar. En efecto, siguiendo a Caes, la coexistencia de varias cadenas asociativas organizadas a partir de una pluralidad de organizadores psíquicos inconscientes actúa como otros tantos excitadores múltiples que estimulan o sostienen represiones individuales, pero en apoyo desde la función co-represora de los demás. Así se instalan modalidades y contenidos de represión propios de la experiencia grupal. Tienen como objetivo reducir los efectos amenazantes de un retorno directo de lo reprimido, mantener la cohesión grupal como objetivo común y como función continente de las tensiones de cada realidad psíquica de los miembros. Estas diferentes modalidades se traducen en formaciones grupales tales como las alianzas, los pactos o los contratos inconscientes. Ejemplo lo podemos ver en frases como: no pienses más en eso, cambiemos de tema, me aburre, no nos interesa, bebe más, consume más, te perdiste lo que pasó el otro día, sueltan algún chiste, burlas, ¿recuerdas cuando? Aquí estamos solo para divertirnos, no para oír puros problemas. Distráete y sal más con nosotros. Por supuesto, dichos anclajes no implican necesariamente una grupalidad toxicomaníaca, pero desde allí se comienzan a ramificar sus diversas metabolizaciones, o más bien pseudometabolizaciones toxicomaníacas, como en detalle veremos. Recapitulando, con Ansier,
Las funciones del yo-piel derivan de las descritas en el yo-piel individual, tales como la energización, donde la unión hace la fuerza, el grupo como recarga libidinal narcisista, las ceremonias, las celebraciones y la intensificación de los afectos, tanto de entusiasmos como de odios. También encontramos la continencia, que comprende varias subfunciones: envoltura, bolsa con orificios que contiene a los adherentes y expulsa a los disidentes, veremos eso más adelante, un borde que delimita un adentro y una fuera grupal, como una zona también transicional, y con fluctuaciones, interfaces que ponen en contacto el intragrupo con el fuera de grupo, confrontamientos, erosiones, fisuras en la zona de contacto, como podemos verlo más claramente en las barras bravas. Por otro lado, tenemos las fronteras que filtran los pasajes, barreras de contacto, abiertas o cerradas, canales de comunicación, control de intercambio. Y por último, efectos de albergue, siguiendo en CIE, o de contención consideradas en dos modalidades: albergues sin transformación o depósitos, delegaciones de lo reprimido en el espacio psíquico de los demás. Estos depósitos son también lugares de memoria y de olvido extratópicos, memoriales de los que cada uno es garante para el otro. Es decir, transformaciones que van en manos de un grupo externo o delegar transformaciones que pueden ser o no metabolizadas según cómo se evacúa. Veremos eso más en detalle también. Ahora, si vamos viendo desde la adolescencia, llegando a los niveles más severos, como ya sería la grupalidad toxicomaníaca, ¿sí? Si bien al inicio el adolescente al grupo y después la sustancia, que al principio la sustancia solo sería un mero agregado al conjunto del grupo, el adolescente espera con ansias el poder reunirse para salir del yugo familiar endogámico hacia lo exogámico. Posteriormente, a medida que se complican sus circunstancias biopsicosociales, la importancia de sustancias como de la misma grupalidad van cobrando ambas igual prioridad. Luego, más severamente, pueden sobrevenir gradualmente la destrucción de vínculos que elevan al propio consumo a un modo cada vez más solitario en toxicomanías más agudas. O sea, la sustancia es más importante que la reunión grupal en sí, como vamos a ir viendo a medida que se van agravando ciertos factores. El grupo que en un principio desplaza las asociaciones, las transforma, las correprime, luego se convierte en comunidad de desmentidas y fijaciones. Los falsos enlaces asociativos son ahora, como diría Bion, destruidos por pantallas beta tóxicas, que a su vez necesitan descargar en alucinosis, fragmentadas o irreconocibles objetos bizarros a combatir, como dice Bion. A diferencia a como lo fue inicialmente, poco a poco el grupo es solo un medio para conseguir la droga o sustancias. Toda la experiencia compleja que brindan los grupos ahora se parcializa a un solo elemento sustancial que haga la parte por el todo grupal en sustitución. Aunque la mayoría de los grupos en la adolescencia pueden guardar cierta relación con el consumo de alguna sustancia como emblema de pertenencia o ritual de ingreso, el grupo, a medida que se cronifica, se subdivide, se subagrupa entre quienes se quedan más tiempo consumiendo o hasta el amanecer, como los que no regresan a su casa y no tienen otras diversas actividades que hacer, como ir a la escuela, como trabajar en algún lugar o cuidar a alguien, por ejemplo. Para Ansier, cuando la grupalidad predominan las formaciones y los procesos del núcleo psicótico de la personalidad, como diría Bion, predominan las transformaciones de índole proyectivas. Ese es en el caso cuando se forman la posición ideológica y la posición utópica del grupo, donde los mecanismos y las fantasías de clivaje o incluso las negaciones y las desmentidas ligadas a las defensas perversas son abundantemente estimuladas entre ellos. Como nos enseñó Bion,
se rigidiza la reversión de perspectiva, conllevando a uno de los efectos que es la ruptura en el curso de las asociaciones. Ruptura que se produce gracias a una sobrecarga económica sobre la representación, que no consigue poder desplazarse sobre la cadena asociativa, sino que produce, por el contrario, una hipercondensación. Se manifiesta a menudo por un cambio del registro de la voz o del curso de las asociaciones, o por el silencio defensivo contra los afectos, por la puesta en acto o los ataques mismos contra el proceso asociativo con el consumo de sustancias. Según Caes, en este nivel persiste con ello un pacto de negativo, el cual es una defensa grupal, creadora cada vez más amplia en el campo grupal hacia un conjunto no significable, un conjunto no transformable, zonas de silencio, bolsones de intoxicación, espacios basureros o líneas de fuga que mantienen al sujeto ajeno a los vínculos de su propia historia y su historia con los demás. De este modo, lo grupal recibe identificaciones mediante el síntoma compartido. La producción de síntomas comunes está sometida a esta necesidad del vínculo, sujetar a cada miembro a su síntoma, con relación con la función que cumple para él mismo y para los demás vinculadamente. El síntoma recibe así un reforzamiento multiplicado de resonancia bajo complejas huellas. Dichas alianzas inconscientes sostienen la función de desconocimiento ligada al consumo. La producción de síntomas compartidos cumple, además, la multiplicación conjunta, lo cual aumenta la dificultad de desligarse entre ellos. Nos encontramos en este nivel de adicción en la adolescencia, con una tópica, con una economía y una dinámica intersubjetiva que puede involucrar a 2, 3 o varios sujetos, en la cual los efectos de conjunto se refuerzan de manera solidaria, porque son administradores del consumo. Los efectos de esta alianza ponen de manifiesto, por lo general, actos masoquistas, de necesidad de castigo por culpas, lo autodestructivo melancólico, delirios maníacos o una severa inhibición de pensar bajo los ataques al propio aparato de pensar, como también conductas de índole sádicas. A este nivel de severidad, al manifestarse las pulsiones de vida o el eros, en esta grupalidad trastocan el movimiento metabólico tóxico maníaco de ese grupo, y cuando aparecen las poleas que podrían permitir salir de esos sistemas, dicho ruido novedoso de morfogénesis alertan los pactos aliados perversos para no quebrar dicha fijación anudada. A modo de ejemplo, en relación a la parte psicótica de la personalidad, impulsada por la voracidad, la envidia o la fusión de ambas, constituyen un deseo de agotar por completo al par de grupo, o el objeto bueno, diría Klein. Al par de grupo, no solo para poseer todo lo bueno que éste tiene, sino para vaciarlo intencionalmente a fin que no tenga nada de envidiable. Es decir, si tú surges en tus metas, no estás igualando el pacto conformado. Nos revives lo irresuelto nuestro y abres comparaciones incómodas del tipo, ¿por qué él y yo no? Según al manifestar pulsiones de vida o de eros en esta grupalidad más toxicomaníaca, más severa. Estudiando el aparato psíquico, Bion define la relación continente-contenido positiva, imprescindible para el crecimiento mental. El contenido tiene que encontrar algo que lo reciba y pueda modificarlo. El continente, el contenedor, necesita algo que lo llene, lo colme. El niño proyecta en su madre, dice Bion, sus temores y la madre los tolera dentro de ella misma, los asimila y los devuelve como un contenido menos angustioso, más tolerable, menos doloroso. Pero en la parte psicótica de la personalidad, la relación continente-contenido no se da en términos positivos, sino en términos de despojo y de desanudación. El individuo siente que el contenido se mete en el continente solo para destruirlo, y el continente recibe el contenido para evacuarlo. De ahí que la parte psicótica de la personalidad, dice Bion, experimente los vínculos como angustiantes y peligrosos. Siempre está la angustia a ser desmantelado o destruido. La fijación y su consecuente adicción se encuentra anclado a un modo único de percibir las cosas.
Los fenómenos de existencia son ahora evaluados de un modo rígido desde una única perspectiva. La propia visión de la existencia, bajo la reversión de perspectiva, como nos dice Bion, se encuentra anestesiada a estar siempre en un mismo punto. Y ello lleva aparejada una inmensa dificultad para concebir la propia vivencia donde el sujeto se halla prisionero en sus propias premisas rígidas, enclaustrado en la adicción, incapaz de ver más allá de sus propias fantasías tóxico-maníacas. El contenedor o continente evacúa tanto del contenido que el contenedor se queda sin espesor, debido a que el continente defensivamente evacúa afuera su contenido. También puede ocurrir que el contenido beta ejerza una presión en el conjunto hasta que el continente como retículo se desintegre en sus propias membranas digestivas ya resquebrajadas. Bion lo resume en que el continente extrae tanto del contenido, o lo evacúa, que éste queda sin materia. El continente puede sacar todo fuera del contenido, o puede que el contenido ejerza una presión para que el continente se desintegre. Como lo refiero en mi libro El regreso a Freud tras el extravío de Lacan, cito, en resumidas cuentas, la patología emerge cada vez que el contenedor-contenido se confunde y o cuando el continente se fractura o se congela. Si podemos resumir parte de lo expuesto citando mi libro El regreso a Freud tras el extravío de Lacan, diremos que en el trauma es una fijación de signo-percepción en pura contigüidad al estímulo inmetabolizado. La fobia, una representación cosas, charge Forstelum, metaforizada o desfigurada, o pseudo-metabolizada. Y la identificación con el agresor como un Fordá del yo perverso. Y la elaboración sería el enlace a representaciones palabras, word Forstelum, metabolizadas. Continuando con mi libro, considerando las depresiones, el contenedor o continente ya no logra metabolizar para digerir y almacenar nuevos contenidos. La membrana del contenedor está congelada y acalambrada por falta o baja de líquido, baja presión, depresión, resbalándose todo intento de anidar un aparato de pensar. El contenedor nulo de líquido se inhibe en construir nuevas barreras o membranas replegables para digerir nuevas experiencias, a metabolizar. Finalmente, ningún nuevo contenido añadido podrá tener algún lugar donde acobijarse o anidarse en esta situación de toxicomanía. Cierro cita del libro. Otro destino, finalizando las citas de mi libro El regreso a Freud tras el extravío de Lacan, lo psicótico maníaco puede recrear, mediante toxicomanías, su propio continente al creerse un dios, siendo simultáneamente a su vez el contenido y lo continente. Al estar saturado el continente, se infinitiza el contenedor a cualquier vértice límite delirante posible. Contenido y continente forman uno solo. No hay contenidos en distintos conjuntos, ni conjunto para distintos contenidos. Hay una plena saturación maníaca. El continente, el contenedor que diga, es tan hiperlaxo y caótico que el contenedor se confunde con sus contenidos sin delimitaciones claras. Se presenta una infitinización de conjunto donde simétricamente no se distingue parte del todo, contenido del continente, es decir, la parte reemplaza al todo o el todo y la parte son equivalentes. En resumidas cuentas, la patología, cada vez que el contenedor contenido se confunde, distinto es cuando el contenedor no está, o sea, la patología emerge cada vez que el contenedor contenido se va confundiendo. Distinto cuando el contenedor no está saturado, donde la función alfa puede operar para digerir los nuevos contenidos no saturados y así producir la pasta para edificar nuevas barreras de contacto plegables. Cierro cita de mi libro Regreso a Freud tras el extravío de Lacan. Bion señala también en clínica la reversión de perspectiva que busca alejarse del conocimiento y aferrarse a una sola perspectiva de las cosas. Fanatismo y testarudez mental, propia de la ignorancia, dice Bion. Y la fijación perenne a una premisa epistemológica. Solo hay una forma de vivenciar lo que ocurre, o lo que está ocurriendo, y esta forma es la mía. Yo no tengo culpa de nada,
El mundo me debe algo. Se sale adelante es quien sea el más astuto, o en chileno, el más pillo. La parte psicótica de la personalidad realiza ataques destructivos, ataques al vínculo, contra todo lo que tenga por función unir un objeto con otro, función vincular o de asociación. Así, en la reversión de perspectiva, el paciente puede sentir que la interpretación es un contenido destructivo, que rompe su mente para dañarlo. Recibir la interpretación despojándola de su significado, transformándola en algo persecutorio o peligroso. Para ir más rápido, me están diciendo. A ver si me salto algunas cosas. Debemos pensar cómo se incluye y se excluye reticularmente los miembros que operan como funciones coordinadas e intercambiables del grupo. Vale decir, alguien del grupo representa el papel de super yo y otro el ideal del yo y genera un espectáculo voyerista dramático, aunque sea un solo intento en la fantasía. Por ejemplo, el grupo puede reaccionar desde un fordá, recreando aquellos mismos consejos que sus propios padres o anteriores amigos le daban para poder salir adelante, aun si el sujeto jamás lo haya podido llevar a cabo en uno mismo. ¿Sí? Puedo representar a esa madre o ese padre que me aconsejaba al momento que yo llegaba y no iba al colegio, llegaba tarde. Puedo actuar activamente en que yo soy el que da el consejo o el que da el ánimo para poder salir adelante, porque se recrean en estos guiones aquellas funciones. Continente contenido como fantasías intrauterinas incluso, un actor observador como fantasías de la escena primitiva, activo o pasivo como fantasía de castración, iniciador o iniciado como fantasía de seducción. No tengo tiempo para detenerme más a fondo en esto. Cada personaje del guión resulta de una o varias identificaciones con personajes reales importantes del entorno. Ahora pasando a lo último, en la fase ya de la mayor agudización adictiva, en las consecuencias de la toxicomanía, veremos que hay un pasaje de la grupalidad, como lo vimos en un comienzo, a paulatinamente hacia la soledad. O sea, los grupos cuando se van subdividiendo y las relaciones vinculares son atacadas por la sustancia o por la intolerancia a los vínculos, la grupalidad va acortándose a mayor soledad en consumo. Entonces, el adicto en su mayor agudización adictiva no solamente no es capaz de controlar sus ansias, sino que pone a su disposición lo mejor de su inteligencia, de su simpatía y todos sus dotes personales, demostrando lo fragmentado de su superyo y la absoluta falta de respeto, donde el adicto no se detiene ante nada hasta lograr la sustancia de consumo. Pasar de la vergüenza superyoica a la sinvergüenza en ese sentido, en los casos más graves, ¿sí? Cuando el alcohol o la sustancia deja de ser un contenedor social de metabolización vincular en fiestas, rituales, ya el alcohol al parcializarse objetalmente se adentra a comercializarse extendiendo sus límites, suplantando actividades como el juego, suplanta ya las actividades del sexo, de sociabilizar, de poder trabajar, de criar hijos, dormir, etc. A mayor adictividad, a mayor drogodependencia, más amplia es su frecuencia en cualquier otra actividad que va tomando su lugar, los cuales no destetarse del pecho tóxico y reducir sus quehaceres y roles solo a aquel. La grupalidad se digrega en un consumo solitario, o en el mejor de los casos, compartiendo una sustancia para abaratar los costos, siempre en silencio, bajo la adicción, sin dicción, va olvidando con quiénes o cuáles estuvo. El consumo se vuelve cada vez más nómade. Las personas con quienes consumen pueden ser cualquiera. La relación parcial es solo al consumo. No hay nombres, ni identidades, ni biografías grupales. No hay historias a construir en la grupalidad tóxica a este nivel, o más que grupalidad, a una soledad tóxica surgida de esto. Bañarse, comer, cuidar hijos no existen en el mar de la sustancia. Ya no es padre, ya no es amante, no es hijo, no es hermano ni trabajador. Su relación parcial al pecho tóxico lo carcome al mismo. Al agravarse surge el círculo vicioso entre la paranoia y la agresión.
Las promesas incumplidas, las infidelidades, las disfunciones en rendimientos sexuales se convierten luego en celopatías, culpas persecutorias, de las cuales se traducen en agresión física verbal, búsqueda de control, defensas maníacas, como diría Klein, y actos perversos en descarga. El narcisismo a restituir se despliega desde la toma de riesgo, desde la valentía, evitar la ley o transgredir, enorgullecerse de las hazañas, delirar maníacamente su identidad. Ese narcisismo restituido conlleva a que nada me afecta, me preocupo solo por mí y de nadie más. La familia o los familiares suelen optar por decretar orden de alejamiento para evitar violencia. La familia opta decretar orden de alejamiento para evitar los robos o poder incluso no dar un mal ejemplo a sus sobrinos o hijos cuando consumen frente a ellos. Sus hijos, ante reiteradas promesas incumplidas, se refugian en sus abuelos o en algún otro cuidador, rechazando reanudar vínculos con sus padres. Ya en situación de calle, vaga pidiendo monedas, durmiendo en cajeros bancarios, en plazas, patios de hospital. Gana monedas limpiando ventanas de autos, cuidando estacionamientos, otros haciéndose conocido algún locatario que le dé sobras de lo que vende en el día, salvando, como decimos en Chile, con robo hormigas en supermercados, comiendo de la basura, robar y empeñar objetos de sus familiares o transeúntes. Estos son los casos más graves adictivos que se mantienen, siempre y cuando no mueran biológicamente. Pues psicológicamente dichos usuarios que se rehabilitan no registran el tiempo de vida transcurrido. Suelen decir que pasaron de la adolescencia a la vejez sin darse cuenta. No lo engüellaron. A esta altura, los casos así de graves ameritan expresiones más allá de lo académico. Las expresiones académicas rompen las coordenadas para graficar todo esto, pues allí solo pueden entorpecer las realidades en las cuales no dan ancho muchas veces en sus libros encerrados. La mayoría de los casos de este tipo tienen diagnóstico de psicosis o incluso de esquizofrenia. No sabemos si los brotes son a causa de algún brote en la pubertad, por algún asunto psicógeno, o si fue gatillado por el consumo propio de las sustancias en los periodos críticos de su neurodesarrollo o poda sináptica. Para ir terminando ya, bueno, no me alcanza el tiempo para hablar sobre cómo son los casos de pacientes residenciales en corta estadía, cuando hay crisis. La idea es que son pacientes que en este nivel pueden llevar 13 o 15 años sin consumir nada, pero cuando no actualizan sus propios factores de riesgo futuros, que son particulares por cada paciente, pueden poco a poco llevarlos a una ruta adictiva en la que fue trazada desde su pasado. Lo cual lo único que puede hacer es como velar, tapar las rutas trazadas o las vías facilitadas adictivas, pero es como una diabetes. Uno no se cura de la diabetes. Uno puede vivir una vida perfectamente normal si se cuida de la diabetes. No puedo entrar mucho en este detalle, pero cuando digo que pueden tener una vida relativamente normal, me refiero a, y con esto termino, los pacientes adictos severos no vendan sus zapatos para consumir, evitan la situación de calles por meses, comer en la basura, robar o golpear a sus hijos o pareja, no tener rotura craneana por los desmayos, exponerse a nuevos riesgos de ataques cardíacos, no perder más piezas dentales y no volver a contagiarse de enfermedad de transmisión venérea. Importante contemplar el trabajo mancomunado, multidisciplinario, entre terapeuta ocupacional, trabajador social, psiquiatra, enfermería, profesor deportivo, psicólogos, dado que no siempre se puede hacer una psicoterapia de 50 minutos con un paciente con dichas características. Se debe hacer también psicoterapia grupal, psicoeducación, habilidades sociales, deporte, higiene y trabajar la empatía. Me quedaron muchos otros temas por hablar, como por ejemplo las intervenciones individuales o cómo se trabaja en los grupos de trabajo, como lo haría Bion y otros autores. Con eso concluyo mi exposición. Muchas gracias a todos por escucharme y lamento resumir varias cosas. Eso sería. Muy amables todos. Maestro Diego, de verdad, ha sido un gusto. Es un gusto siempre Bueno. escucharle. Y hay una pregunta por acá que nos hacen, me gustaría compartirla. Tal vez no nos dé el tiempo de responderla, ¿Sí? pero es una
una cuestión que nos puede llevar a la reflexión también. Dice, ¿podrías platicar un poco sobre el tipo de líderes que se dan en estos grupos? Y dicen por acá también, ¿podría hablarse de la psicofarmacología psiquiátrica como sustancia con la que se pretende sustituir las funciones sintéticas o metabólicas del aparato psíquico? Por último, desde la perspectiva, ¿qué opinión le merecen los enteógenos como los contenidos en la ayahuasca, el peyote o ciertas especies de hongos? Digo, el tema nos da para muchísimo Da, y creo da- que da esta para, jornada es da para demasiado retadora y muy... da para demasiado. Con respecto a los fármacos psiquiátricos, es muy complejo esto último porque pacientes que son adictos a las benzodiazepinas o al clonazepam tienen usualmente consumo de alcohol, que es un depresor del sistema nervioso. Entonces, cuando los pacientes son graves, necesitan un tutor o quizás un apoderado o estar en un centro de rehabilitación para que le dé el fármaco, porque el riesgo de que lo consuma tal cual como consume el alcohol es muy alto. O incluso pacientes cocainómanos que le dan ansiolíticos para bajarlos, también es importante que no dejen el fármaco porque se estarían drogando indirectamente. ¿Qué quiero decir? Pacientes cocainómanos que le encanta jugar fútbol de barrio, cuando se toman el ansiolítico, no sienten la misma fuerza, dureza, entonces dejan de tomar los fármacos que les receta el psiquiatra, pero paradójicamente se droga de otra manera. No sé si me hago entender, porque los mecanismos de defensa, al tener abstinencia, vuelven a emerger. Si soy un paciente que busca la manía, al dejar de consumir cocaína, comienza a surgir mecanismos de defensa cada vez más psicóticos. Por el lado de la ayahuasca, para pasar a la última pregunta, creo que la ayahuasca es un tema que es muy complejo de abordar con respecto a los riesgos que provocan los núcleos psicóticos que todos tenemos, desde un paradigma cliniano-bioniano, ¿sí? Porque creo que automedicarse como cualquiera psiquiatra, neurólogo en formación, en medicina, en biología, seriamente, confiar en un chamán particular cualquiera en una selva X, me parece que es un riesgo muy grande, en mi opinión, porque puede provocar efectos irreversibles en la constitución del yo y en los pliegues narcisistas. No puedo extenderme mucho más en eso. La primera pregunta se me va. ¿Cuál era? En tiempo récord. Voy de nuevo, déjenme revisar otra Primera vez. pregunta, para contestar en tiempo récord. ¿Podría hablarse de la psicofarmacología psiquiátrica como sustancia con las que se pretende sustituir las funciones sintéticas o metabólicas del aparato psíquico? Bueno, creo que algo de eso respondí parcialmente en cierta medida. Claro, a veces cuando tenemos pacientes, viéndole ya en lo clínico más general, cuando tenemos pacientes que están en un desborde de angustia, en una angustia en que la palabra muy poco puede hacer en unos primeros encuentros, ¿no? Sobre todo si hay rasgos más de núcleo psicótico, de la parte psicótica de la personalidad, como diría Bion, a veces el proceso primario está tan desanudado, tan desatado, que puede ser un coayudador o un co-represor también, ¿sí? El tema de las sustancias es que también generan efectos adictivos al igual que los fármacos, pero viendo desde un punto de vista profesional de la salud médica, los riesgos serían distintos que recetar un sorbo de té de ayahuasca que una dosis dosificada de fluoxetina, por ejemplo. Insisto, yo no soy fanático de los fármacos. Yo rara vez promuevo que algunos de mis pacientes consuman psicofármacos, pero no puedo, desde la cosmovisión biopsicosocial, clínica que yo me formé, decir que los fármacos son el diablo, digamos. Pero en situaciones de toxicomanía y metabolizaciones propiamente tales, es una cosa muy importante, porque incluso, y es muy buena la pregunta, también uno entra a pasajes grupales tomando Mentix, tomando ciertos estimulantes, consumiendo ciertas pastillas psiquiátricas, incluso como forma de drogarse, o mezclar alcohol con alguna otra sustancia, como la codeína o el tramadol que hablé en un momento. ¿Sí? Entonces, son sustancias, ¿no? Y hay que ver caso a caso cuándo esa sustancia se convierte en algo problemático para metabolizar algo, de qué manera y qué efectos tiene después, o cómo resuena en la caja grupal posteriormente, siendo bien resumido, esquemático en lo que estoy respondiendo. Ok. Bueno, Diego, me pregunta una de las participantes si puedo proporcionarle tu contacto telefónico o que te busquen por el Facebook.
¿Sí? Ningún problema. Con Lo cualquiera de hablamos, los... lo hablamos y le puede pasar mi contacto. Ok, Diego, muchas gracias. Espero que si tienen alguna otra pregunta, si se da el tiempo, yo encantado de responder más cosas. Lamento hablar muy rápido ahora en este mismo momento, pero así somos los chilenos. Ok. Agradezco infinitamente a todos por su permanencia, por su interés en querer conocer Avión, que me parece que por las modas, las sectas, los grupúsculos de índole afrancesados, no quiero decir todos, pero sí en su 99% quienes no leyeron nunca las obras completas, leer completamente a Freud o leer a Avión, me parece que son autores muy importantes de tomar en cuenta para trabajar la clínica. Sé que quizá hay algunos conceptos que usé como elementos beta, pantallas beta, se les pueden escapar un poco quizá a algunas personas, o quizás hasta los paranoides o defensas maníacas. Pero la lectura que me da eso, a mí, para mi trabajo en adicciones, es fundamental. ¿Sí? Conozco, claro está, el trabajo de Miller sobre el goce y todos los subtipos y variedad de subtipos de goce infinitos que hay por cada descarga pulsional. Pero no me es suficiente cuando uno está a terreno en una clínica más compleja, en la adicción. ¿Sí? Claro. Por eso no cité a Brownstein como una manera de saludar a México. Y cité a François Dolto, que es lacaniana, para darle un saludo a Evelyn. Pero yo no soy lacaniano en modo alguno. Yo soy crítico acérrimo contra Lacan. Yo soy freudiano, bioniano. Eso. Así que le agradezco que me soporten esa característica tan poco común quizá y tan ácida, ¿sí? Pero es parte de mi parte psicótica, mi personalidad, si lo quieren ver de esa manera. Diego, muchas gracias. Gracias a Bueno, pues ustedes. ya damos por finalizado esta primera jornada de este día 18 de febrero. Debido a que son bastantes los participantes, sí les voy a pedir, por favor, que el día de mañana empiecen a conectarse a partir de las 2:30, hora México. Vamos a empezar una hora antes, porque van a haber dos presentaciones del libro, la de Esteban Levin. Mañana tenemos nuevamente a Esteban Levin y vamos a empezar una hora antes a las 3 de la tarde, hora México, 3, 4, 5, 6, Argentina. No me sé las otras latitudes de Bolivia, Ecuador y Uruguay y Costa Rica, pero mañana empezamos una hora antes, entonces por lo tanto sí les voy a pedir de corazón que se conecten a las 2:30. Más o menos vamos a abrir esto a las 2:20 por ahí, para que a las 3 en punto empiece la primera presentación del libro, ¿sí? Pues bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches, Diego. Muchas gracias. Voy a compartir tu teléfono en el grupo del Congreso para las personas que me pidieron tus datos. Bonita noche. Chao, chao. Gracias, que estén muy bien. Chao, Bye. chao.